la nanotecnología y el hombre del futuro. Gran parte de los científicos catalogan a la nanotecnología como el gran suceso para la humanidad en las últimas décadas. Podrá optimizar sectores como la medicina, el transporte, la preservación del medio ambiente, la energía, la electrónica, los robots y un sinfín de puntos más. Aunque en la actualidad son muy pocos los sistemas aprobados y comercializados que se basen directamente en nanotecnología, son grandes los esfuerzos de la ciencia para ofrecer herramientas necesarias que afronten muchas de las problemáticas que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Durante siglos, el hombre ha buscado curas milagrosas para poner fin al sufrimiento causado por enfermedades y lesiones, y estamos muy cerca, la humanidad, de conseguirlos. Muchos investigadores creen que las aplicaciones de la nanotecnología en el campo de la medicina puede ser el primer paso gigante de la humanidad hacia ese objetivo. Tema, como les digo, fantástico que vamos a tener el día de hoy, y para analizarlo nos vamos a ir a diferentes lugares del mundo como cada martes. Primero nos vamos a Santiago de Chile, donde está nuestra compañera periodista Sandra Rincón. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes allí en Chile. Hola, Dawid, muy buenas tardes para ti, para Edison y para toda nuestra audiencia del KM 440. Igualmente para Fiesta FM 95 Estéreo. Uno de los ámbitos en que se aplica la nanotecnología es el área de la alimentación. En el procesamiento de comida existen algunos ejemplos de nanotecnología, como la purificación de agua mediante nanomembranas, el refinado de aceite ya utilizado a través de un nanodispositivo catalítico. En el envasado de alimentos se pueden incorporar nanopartículas de elementos como el dióxido de silicio en los materiales de envasado. Muy bien, Sandra, así es. Efectivamente, la nanotecnología puede cambiar realmente el mundo, puede cambiar el concepto de muchos productos que tenemos hoy en día. Nos vamos a Colombia. Edison Montoya, investigador. Edison, ¿qué tal? Buenas tardes allí en Colombia. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Qué felicidad encontrarnos nuevamente hoy con todos nosotros en la mesa de trabajo para dialogar, socializar un tema más, y donde vamos a perfilar a nivel de ciencia, que es un espacio bien interesante para nosotros desde la estructura intelectual, explicar todos estos fenómenos que ocurren y entender un poco más la realidad. A través de todos los ciclos, a través de toda la historia, el hombre siempre ha futurizado que el momento más culmine, el momento superior de la raza humana ha llegado. Y llega con cada ciclo de ciencia, y empezamos una nueva ciencia, y vemos que el hombre cada día entra a un caos diferente y no llega a ese mundo expectante de libertad. Con la nanotecnología creemos que se está apuntando a ese desarrollo al que nunca hemos llegado. La nanotecnología permite investigar la estructura propia del átomo, manteniendo las propiedades químicas y las propiedades físicas de toda la estructura, en la cual tanto la materia como los organismos pueden generar mutaciones. ¿Qué pasa cuando llegamos nosotros a un estado donde la ciencia puede manipular la materia, donde puede coordinar todas esas estructuras, donde su campo magnético puede ser detallado y utilizar la energía atómica para diferentes investigaciones y diferentes grandes resultados que, como muy bien lo mencionaba Sandra, a través de la ciencia, lo hemos podido ver a través de la medicina, lo hemos podido ver a través de los alimentos, a través de la construcción? Y hoy vamos a traer en este programa qué es ese futuro del hombre que lo espera con la nanotecnología, y parece como una ciencia ficción, pero que creemos que va a ser una solución a grandes dificultades que la sociedad en este momento anda sufriendo. Así es, Edison. Son muchas las posibilidades que tiene esta tecnología. Entonces, empecemos por explicar exactamente qué es lo que es, cuándo empezó. Entremos un poco en historia antes de empezar a desarrollar el tema directamente, Edison. Claro, debemos estar unificados que nuestra posmodernidad nos lleva al año 2022, donde ahora tenemos un gran desarrollo tecnológico visible a cualquier cultura. No obstante, nos tenemos que ubicar en 1959, cuando el físico Richard Feynman llega y da una conferencia donde dice que nosotros le podemos dar manejo a la materia desde el nivel del átomo. Es la entrada a ese universo atómico 40 años antes del 2000, para establecer que el mundo atómico, el mundo que es invisible a nuestros ojos, puede ser investigado y manipulado. Es así como nace la nanotecnología,
que es el estudio del mundo pequeñito, de las estructuras pequeñitas que nos rodean, teniendo en cuenta que la nanotecnología estudia todas aquellas partículas que están en la milmillonésima parte de un metro. Eso implica que si cogemos un metro y lo dividimos en 100, vamos a obtener 100 centímetros. Ese centímetro está dividido entre 1,5 centímetros y otro centímetro por 10 milímetros. Entre 1 milímetro y 1 milímetro vamos a ocupar un espacio de 1.000 millones de esos espacios, y sobre ese espacio de 1.000 millones que hay entre 1 milímetro y 1 milímetro encontramos las estructuras que estamos modificando. Esa es la nanotecnología, y que ha permitido entonces que manejemos el átomo desde una estructura primaria, que hemos dado cuenta a través de la ciencia que el quark, que es el movimiento de cuerdas del átomo, hace que se unan protones o se liberen neutrones para establecer una carga electrónica. Si nosotros podemos entrar a manipular esa carga electrónica, vamos a poder manipular toda la estructura de la naturaleza, tanto de la materia como de los organismos vivos. Y allí empieza la nanotecnología entonces a dar a entender que el universo no se expande dentro de las grandes estructuras y megaconstrucciones que tenemos, sino que el universo es mucho más amplio desde los átomos. Es así que si nosotros vamos a entrar al mundo subatómico, entonces estaríamos preparados para permitir trabajar desde el mundo de las células, desde la manipulación de organismos celulares, desde poder entonces manipular química y biológicamente nuestro organismo, y desde allí entrar a una amalgama que a nivel de medicina nos permite entrar directamente a las enfermedades, entrar directamente a atacar o a restablecer las células del organismo, o incluso entonces a determinar las estructuras de la materia para crear una materia moldeada a nuestras necesidades. Si nosotros miramos entonces el entendimiento desde acá, el futuro que se le abre al hombre es inmenso dentro de todo el desarrollo que se nos viene para entrar a un futuro mucho mejor. Edison, ¿cuál es la situación actual de la nanotecnología a nivel mundial? Muy bien, hemos establecido algo bien interesante, que a nivel de ciencia es lo que ahorita todos los países y todos los gobiernos andan desarrollando. Líderes, como siempre en Europa, líderes como Alemania, como Inglaterra, como Francia, vienen desarrollando a través de grandes laboratorios descubrimientos para utilizar la nanotecnología. El Reino Unido viene desarrollando grandes investigaciones, sobre todo a nivel de ciencia en ello. Alemania, Rusia, sobre todo a nivel del campo espacial. Estados Unidos, mucho dentro de la parte armamentista. Entonces vemos que hay una globalización donde la nanotecnología hoy es una ciencia, que es la física pura, donde todos están unificando un mismo lenguaje, porque como todos vemos dentro de la carrera espacial y la carrera armamentista, todas estas naciones vienen desarrollando un mismo objetivo, y el objetivo está establecido, se unifica en esta ciencia de la nanotecnología como propiedad. Es por ello que ahorita, dentro de la posmodernidad, la física pura está estableciendo que es la ciencia del futuro para toda la globalización y todos los organismos de control. Por lo tanto, la nanotecnología en este momento, Sandra, está ubicada dentro del mayor andamiaje en que la ciencia se viene desarrollando. Bueno, Edinson, sabemos que evidentemente hay muchos de los campos donde se está aplicando la tecnología, esta tecnología. En el sector textil, por ejemplo, se está aplicando especialmente para construir, para utilizar, ¿no? Para crear nuevos materiales más resistentes, más fuertes. ¿Qué otros materiales, qué materias primas se están utilizando como herramienta de estudio para la aplicación de la nanotecnología? Bueno, para entenderlo tendríamos que conocer la naturaleza propia de donde se enfoca la nanotecnología como herramienta útil para la humanidad. Tenemos que entender que la nanotecnología tiene una propiedad que antes no había sido desarrollada dentro de la historia humana, y es permitir que todos los materiales sean más fuertes, más livianos y más duraderos. Y cuando hablo de todos los materiales Dawes, hablo de todos los materiales dentro de lo que utilizamos como sociedad, desde materiales de transporte, materiales de construcción, desde una materia prima de alimentos, desde los mismos materiales con que construimos las oficinas o todos los enseres de la casa. Lo que pasa es que con la nanotecnología vamos a permitir que sean mucho más fuertes. Y si vamos a ser más fuertes, vamos a mirar el desarrollo de qué materiales necesitamos que sean fuertes. Por ejemplo, en la construcción de puentes y la construcción de edificios van a permitir tener 6 veces mucho más fortaleza de lo que se generan ahorita dentro del campo de la nanotecnología, porque no son desarrollados. Por ejemplo, los edificios
o los puentes no serían desarrollados con el cemento, como actualmente se conoce. Cuando entramos a la nanotecnología, estamos estableciendo que estamos cogiendo un átomo y estamos integrando el campo magnético o el campo eléctrico de los protones. Por lo tanto, vamos a unir magnéticamente un electrón con otro electrón dentro de una serie de átomos, haciendo que sean los átomos los que se compacten, no la necesidad de arena o de polvo de cemento para crear una materialización que sea un pigmento, por ejemplo. Lo que estamos aquí trabajando es casi una invisibilidad, por lo que generaríamos entonces dentro de los materiales más fuertes algo supremamente importante, que serían mucho más livianos. ¿Cuánto es el peso de un avión? ¿Cuánto es el peso de un avión para construir a través de materiales de hierro todo lo que se constituye como su motor? Ahora vamos a tener materiales que no solamente van a ser mucho más duraderos, mucho más fuertes y más livianos, sino que van a permitir entonces la manipulación a través de todas las leyes físicas que se vienen entablando a través del aerocivil. ¿Qué pasaría para que estos materiales puedan cumplir esta amalgama amplia dentro de cualquier desarrollo de Dawis? Que todos estos materiales van siendo ya creados con algo que se llaman nanotubos de carbón. El carbón, que es un elemento dentro de la tabla periódica y es uno de los elementos más abundantes dentro de la naturaleza, permite crear los electrones o los átomos que unifican el carbón se conecten entre sí a través de este campo magnético, haciendo que se generen nanotubos casi de distancias de lo que querramos. Y un nanotubo puede generar lo que hoy conocemos como un cable, por ejemplo, de 56 milímetros que pueda soportar un peso de 102 kilos. Con un cable de nanotubos, que es un cable de carbón, podemos generar sobre ese mismo espesor de 0.56 milímetros suspender 15.3 toneladas de peso. Por lo tanto, ¿cuánto es dentro de toda la amalgama de aviones, de barcos, de trenes, de automóviles, lo que la materia va a permitir construirse en su parte liviana? ¿Cuántos edificios y cuántos puentes van a ser mucho más resistentes solo porque va a ser el carbono a través de estos nanotubos lo que va a permitir que resistan? Entonces, dentro de todo esto, Dawis son todos los materiales que conocemos en este momento en el mundo, como los materiales de construcción a través del cemento, como los medios de transporte, como los enseres de las casas o de las oficinas, los computadores, los televisores, los refrigeradores. Todo esto van a adquirir una nueva forma porque no se requiere el tamaño ni se requiere el peso de ellos. Solo la utilización desde un punto tan liviano que pueden ser fácilmente movibles de un lugar a otro. A ese punto entonces la nanotecnología apunta a Dawis para responderle a cualquier material que en este momento nosotros conozcamos bajo la sociedad y que simplemente lo tengamos que trasplazar a un punto de carbono para que pierda su peso. ¿Cuánto nos serviría, por ejemplo, en los materiales de deportes, como las bicicletas? Edison, ¿cuáles podrían ser esos efectos perjudiciales de la nanotecnología? Pues porque se habla de un avance, de la calidad de los elementos, pero miremos un poco esa parte. ¿Qué tan perjudicial podría ser para la salud del ser humano? Muy bien, vamos a mirar, porque la pregunta, Sandra, necesariamente tendría que tener un conducto de respuesta más ético que el mismo daño que la ciencia en el descubrimiento de la nanotecnología nos pueda traer. Si nosotros miramos qué es lo que la ciencia viene siendo transformados a través de la nanotecnología, vamos a mirar que son muchos los sectores de transformación. Por ejemplo, la nanotecnología nos va a ayudar en el almacenamiento, en la producción y en la conservación de energía. Y a nosotros poder suministrar una energía no utilizable como la energía eléctrica que nosotros utilizamos en este momento, que es mucho más costosa y es de un daño al medio ambiente, si la podemos almacenar dentro de una nanotecnología que nos permitiría que solo se utilice en el momento en que hay un movimiento. Por ejemplo, tú llegas a la casa y se enciende el bombillo únicamente cuando hay un movimiento, pero el bombillo que enciende no es energía eléctrica, es el fotón propio de los átomos. Por lo tanto, no hay un consumo sobre una materia prima que pueda generar algo en contra del medio ambiente ni del hombre. Asimismo pasaría entonces con la producción agrícola. La producción agrícola nos está permitiendo restablecer que los alimentos y el proceso de alimento y la producción agrícola puede generar semillas donde van a haber unas especies más protegidas de ciertas bacterias o un mayor crecimiento si lo hacemos a nivel natural. Lo mismo pasaría con el diagnóstico de las enfermedades. El cáncer ahorita es fácilmente detectable y como lo vamos a desarrollar ahorita más ampliamente en la parte de medicina, detecta directamente las células canceríferas sin afectar otros tipos o otros órganos
en el cuerpo humano. Y por Sí. dar un ejemplo más para poderte responder acá, vienen las energías renovables y viene, por ejemplo, la detección del control de plagas. Por lo tanto, la nanotecnología viene a brindar toda una amalgama de posicionamiento y de ayuda al hombre. ¿Qué es lo que ocurre acá, Sandra? Que en mi análisis y muy personal, creo que no es la ciencia la que viene a generar un patrón destructivo al hombre, sino es la ética y el manejo que los gobiernos tienen que dar a la ciencia en beneficio del hombre, que lo que sí nos puede traer ciertos puntos muy negativos, porque así como nosotros tenemos nanotecnología para curar enfermedades, también las podríamos crear. Y así como generamos entonces una nanotecnología para poder generar un tratamiento de aguas, también las podríamos contaminar. ¿Y quién nos dice que cuando tengamos ese poder en la ciencia, ciertos gobiernos, ciertos poderes no lo utilicen en favor de la humanidad? Entonces el problema viene a ser ético humano, pero no porque la ciencia, la nanotecnología nos vaya de pronto a generar un punto de caos. Termino con algo acá que sí es quizás el mayor punto de dificultad que podemos encontrar, y es en los cambios térmicos moleculares, porque en el laboratorio una mala manipulación de cargar un átomo con muchos protones puede generar una explosión radioactiva. Pero de Así, resto, Dawis y Sandra, no vemos que la ciencia dentro de la nanotecnología venga a traer un punto negativo a la humanidad. así es, me quedo con la parte donde dices que efectivamente este tipo de tecnología va a ser muy beneficiosa para la ciencia, para la humanidad en general, para el desarrollo de la humanidad en general, pero dependiendo de en manos en la que se ponga, es donde puede traernos definitivamente dolores de cabeza. Pero bueno, en fin, como estamos hablando ya por diferentes sectores, me gustaría entrar, Edinson, en uno que es muy apasionante. Hace una semana hablábamos aquí sobre el Área 51, hablábamos sobre este tema tan interesante. Pues hoy podríamos pensar en cómo la nanotecnología puede afectar a el sector aeroespacial, ¿no? La posibilidad de esos viajes en el espacio con la utilización de esta tecnología se acerca aún más. Dawis, es la puerta, no es la puerta, es la ventana, y es una ventana que se constituirá en puerta para la ciencia futura del espacio, la nanotecnología. Vamos a mirar dentro de esta importancia que tiene dentro de la exploración del universo, vamos a mirar tres secciones. La primera sección podría ser ese acceso a explorar el espacio. ¿Cómo vamos a poder explorar el espacio si las distancias son infinitas? Lo que pasa es que la nanotecnología nos permite ahorita que podamos generar combustibles para cohetes que puedan liberar mucho más energía, y partimos de la base en que dejamos el programa hace 8 días del Área 51. Después de la tabla periódica de los elementos de los gases, de los elementos número 100, el 101 hasta el 115 y el 118, que es el que ahorita llevamos actualmente, son gases manipulados en laboratorio. Y cuando esos gases permiten conectar la energía de unión de sus átomos, generan tanta capacidad radioactiva que son capaces de impulsar cualquier motor. Ese impulso de motor nos va a permitir liberar la energía necesaria para explorar mucho más el espacio. Son propiedades que permiten la materia a una escala nanométrica, dado que las propiedades que mantienen los átomos no se pierden, pero se pierden las propiedades o las leyes físicas que afectan la materia. Por ejemplo, Dawis, a nivel de átomos podemos observar el campo magnético, pero se pierde la fuerza de gravedad a nivel molecular. Por lo tanto, si vamos a impulsar una nave nuestra, no va a estar afectada por la gravedad. Y el hecho de que el combustible sea capaz de invertir la gravedad a una gravedad cero, dando ese impulso solo energético, va a permitir que nuestras naves viajen a una velocidad que van a poder surcar el espacio, que es la limitación que tenemos ahorita. Y otro segundo punto bien importante dentro de este desarrollo del espacio es el desarrollo satelital. Hay algo dentro de la ciencia de la nanotecnología bien importante, que esta propulsión de energía, de combustible nuevo, nos permitiría entonces impulsar grandes satélites. No necesitamos naves, sino satélites que sean impulsados
bien sea en la órbita terrestre o bien sea al espacio exterior, y que como con los diseños micro de sistemas, con nuevos diseños de nanotecnología, lo que se requiere son microsistemas, lo que se están creando son satélites que caben en la palma de la mano. Imaginémonos entonces un satélite en la palma de la mano que puede viajar a una velocidad mucho mayor de lo que tenemos ahorita con el combustible que se ha podido dar a conocer con la nanotecnología. Podríamos entonces que un satélite pueda entrar a cualquier galaxia, a cualquier sistema solar, incluso sin ser detectado, y permitiríamos entonces que con esta tecnología se puedan propulsar los satélites siendo tan pequeños para una exploración espacial donde vamos a tener toda la condición de poder conocer el espacio aún más. Y el tercer factor y el más importante dentro del sistema, de este sistema de propulsión DAWIS, es que para nosotros, los humanos, enviar 1 kilo de materia al espacio, 1 kilo de masa al espacio, nos cuesta $20,000. El Apolo 11, el Apolo 12, pesaba 3.200.000 kilos. Si multiplicamos 3.200.000 kilos por $20,000 cada kilo, ¿cuánto nos cuesta la exploración espacial? Ahorita lo vamos a hacer con una tecnología que nos cabe en la mano, en la palma de la mano, y lo vamos a poder llevar a cualquier lugar del espacio. Todos estos ahorros económicos en medio de la nanotecnología nos van a permitir conocer las leyes, el origen y el futuro del universo para el hombre. Edison, hablemos puntualmente acerca de las propiedades físicas y químicas de la nanotecnología. ¿Se podría decir qué son sus características? Claro, hay algo bien interesante con las propiedades físicas y químicas que nos permite la nanotecnología, y es identificar las propiedades de los átomos que no se van a perder. ¿Qué propiedades? Por ejemplo, algo que nos parece increíble dentro de la nanotecnología es que podemos manipular la materia. Y en esa manipulación de la materia, si nosotros encontramos, por ejemplo, un elemento como el aluminio que es algo tan barato, que es con lo que se venden gaseosas o se venden diferentes bebidas, por lo económico del material, el aluminio no es propio de conductividad a través del imán, pero los electrones del aluminio son propios de conductividad eléctrica. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar el aluminio en construcciones como los barcos, los aviones, los computadores, y no perder la propiedad físico-química de esa conductividad eléctrica del electrón, y permitir sí utilizarlo entonces en el aluminio que no es tan pesado. Todas esas manipulaciones de la materia que nos permite también que al manipular la materia tomamos las propiedades de los átomos y utilizamos sus propiedades. En ese sentido, nosotros no necesitamos toda la amalgama, como decíamos anteriormente, de lo que es el cemento. Necesitamos simplemente los átomos que permiten que se unan y poder unir grandes construcciones. Todo esto dentro de la manipulación de la materia entonces nos permite que los efectos físicos y químicos permitan entonces restablecer que las células y las moléculas tengan un conducto de acuerdo a la manipulación que hicimos. Dentro de ello, ¿qué podría, por ejemplo, explicar? Que si nosotros manipulamos los conductos eléctricos sin perder las propiedades físicas y químicas de los electrones, ellos dentro de cualquier funcionalidad van a seguir el desarrollo objetivo que nosotros los utilizamos sin hacer algo contrario. Si usted va a utilizar, por ejemplo, los átomos para llegar a conducir eléctricamente una sustancia o una cura para alguna enfermedad, lo que va a permitir entonces es que a través de esa conductividad eléctrica vaya directamente a establecerse al organismo, puede ser al corazón o al órgano que esté enfermo, pero porque van a ser conducidos eléctricamente a ese tipo de órgano. Ya no nos vamos a tener que consumir una pasta o una medicina donde afecta a todo el organismo, nos da sueño o afecta el hígado u otras partes. Entonces estas particularidades dentro de la física y la química como propiedades del átomo que no se pierden, nos permiten entonces manipular cualquier elemental, Sandra. Para obtenerlo bien fácilmente, todas las estructuras de la materia dependen de los átomos, pero si modificamos la estructura del átomo en cuanto a su conductividad eléctrica, podemos manipular entonces la materia como tal, y seríamos entonces dueños de esa manipulación.
Bueno, yo quisiera entrar en un punto interesantísimo e importantísimo también para la humanidad. Muy interesante la última parte en la que hablábamos sobre la aplicación de esta tecnología en el tema aeroespacial, ahora en el tema de la materia. Pero, Edinson, hay un punto importantísimo y es en lo que tiene que ver con las nuevas fuentes de alimentación. Estamos hablando de que la nanotecnología puede encontrar importantes aplicaciones dentro del campo de la alimentación. O sea, podemos hablar de mayor producción, que sea más duradero, mayor cantidad, que sea más saludable. Podríamos encontrar la posibilidad de acabar con el hambre en el mundo. ¿Tú qué opinas? Claro, es el punto en que la humanidad se encuentra, dado de que ya lo hemos dicho en muchos programas, hemos tenido ya estadísticas de que la humanidad está a punto de empezar quizás una hambruna debido al cambio climático, debido a los problemas de política económica globales que tenemos. ¿Qué permite la nanotecnología? Modificar las moléculas biológicas, permitir entonces que los frutos sigan generando su valor, su nutriente y ser coordinados para que alimenten más. Los alimentos bajo la nanotecnología serían entonces permitir que los cultivos, la producción y todos los empaques y los procesados de los alimentos vayan de tal manera que no se deterioren y que no generen un daño. Porque si va a haber un hongo, una bacteria que vaya a atacar el alimento, él ya viene protegido para ello. Va a ser protegido entonces para que los cultivos no se dañen, porque ya sabemos cómo manipularlo y cómo protegernos. Y algo bien importante dentro de este acceso a alimentos limitados es que ya, como lo veríamos también en la composición de la materia, no necesitaríamos entonces grandes cantidades de comida para satisfacernos, sino que si alguien está enfermo o requiere un alimento especial, con una sola cápsula o una sola inyección le están aplicando los nanoalimentos necesarios sin tener que desgastar la tierra para producir, como nos toca ahorita, que para poder que la humanidad se alimente de la carne de res, tenemos que ocupar tan grandes cantidades de tierra que podrían ser utilizadas por otro tipo de producción. Entonces, todo esto estaría directamente llevándonos a que podemos acabar con el hambre del mundo. Sobre todo, que dentro de esta parte de la alimentación hay algo bien importante, que son las mejoras de la productividad agrícola, sobre todo en el tratamiento de las aguas. Las aguas ya han venido siendo muy contaminadas, dado al uso industrial, pero con la nanotecnología hay nanopartículas que atacan directamente los agentes externos al H y al O, o sea, al hidrógeno y al oxígeno que hacen que se descomponga el agua. Entonces iríamos a tener agua pura, agua tratada, y donde entonces el almacenamiento, la producción y el proceso de alimentos a través del agua limpia va a poder mejorar toda la alimentación. Por lo tanto, estaríamos hablando, obviamente, que estamos dentro de una ciencia, un comienzo de ciencia donde podemos combatir la hambruna. Y dentro de este calentamiento global, algo que se viene desarrollando es la necesidad de crear alimentos en laboratorios. Y una de las propuestas es que el hombre en más o menos en 8 o 10 años se está alimentando con carne de laboratorio, que son carnes que van a tener todos los nutrientes que generalmente vienen dentro de la res, pero que no tenemos que cultivar dentro del proceso de la res, sino que están rápidamente elaborados en laboratorio para poder que nos alimentemos directamente de la base de la proteína que generan los alimentos que generamos en el campo. Antes de dar paso a Sandra, yo quisiera simplemente hacer un apunte aquí en este aspecto, y es que hace muy poco leía un artículo de la Unión Europea en el que se hablaba sobre unos fondos que se iban a utilizar para la utilización de inteligencia artificial para impulsar el crecimiento de los cultivos, ¿no? También en ese momento pues se vendió este tema de que, claro, esto servirá para acabar con el hambre en el mundo. Evidentemente aquí en Europa se utiliza simplemente para tener más productos para los mismos europeos. Aquí no veo a los europeos enviando a África alimento que les sobra, pero bueno,
Se hablaba entonces en ese momento acerca de esa iniciativa y que iba a acabar con el hambre en el mundo. Y recuerdo incluso también cuando se hablaba de los cultivos hidropónicos, que también se iba a poder utilizar esa tecnología para aumentar la producción. ¿Realmente se ha logrado? Sí, pero no se ha llegado al objetivo final. Cada vez vemos que hay más hambrunas, cada vez vemos que hay más hambre en América Latina, en África, y pues desafortunadamente no llega ese momento, no vemos que llegue ese momento. Así que pues es complicado, Sandra. Sí, yo quería también preguntarle a Edison, ¿qué es lo que hace que los productos nanotecnológicos sean tan especiales? Eso de qué viene a ser, digamos, para que sean bien elaborados y lanzados al mercado. Muy bien. Sería la repotencialización dentro de su calidad y lo que hace que el producto no pierda esa característica de ciencia, lo que se puede seguir garantizando bajo el desarrollo nanotecnológico. Tenemos que entender, como siempre lo ha dicho la ciencia, todo lo que existe está basado en estructuras atómicas. Si nosotros podemos manipular esa densidad atómica, entonces podríamos, dentro de la construcción de cualquier organismo, bien sea vivo o material, mantener la esencia potencializada, lo que es la estructura de ese elemento. Si lo que permite, por ejemplo, cualquier vegetal, si lo que permite cualquier fruta como el mango, lo podemos a través de la nanotecnología permitir, ni que se descomponga, ni que tenga un periodo de vida útil tan corto y que sus estructuras de proteína y sus vitaminas se refuercen. Consumir un mango sería como consumir 5 veces un mango con las mismas propiedades naturales elaboradas nanotecnológicamente, es lo que hace que sea especial el mundo de la nanotecnología, porque nos estaría entonces potencializando ante cualquier refuerzo lo que necesitamos. Construir o mejor cultivar dentro de cualquier proceso un alimento genera mucho costo, más hoy en esta posmodernidad, como lo hemos visto en este espacio del programa, todos los insumos están siendo exportados, por lo tanto el costo que tiene un alimento no tiene ya incluso el mismo nutriente porque han venido siendo manipulados químicamente con productos químicos que pierden su esencia y que se generan mucho más costo dentro del proceso. Entonces, Sandra, lo que permitiría la nanotecnología sería evitar estos procesos de exportación, generar de una vez un producto que nos va a potencializar en mayor vitaminas y que al disminuir el costo y mantener su vida útil, vamos a mejorar mucho más esa política económica que es tan costosa para nosotros vivir y alimentarnos de ella. Bueno, Edison, para muchos expertos es necesario realizar cambios en lo que corresponde al sector energético. No solo porque se deben incorporar más y mejores energías renovables, entendemos, sino para modificar y hacer más eficiente todo lo que es el sistema de producción y distribución actual de energía. Pienso que, Edison, la nanotecnología puede ser clave para el desarrollo de esos sectores a nivel industrial, a nivel mundial, y que puede ser también un hito dentro de este sector. Seguimos pensando si por fin la nanotecnología nos va a traer libertad. Es que el ser humano busca dentro de las condiciones humanas dado y ser libre. ¿Y qué ocurre con la libertad del hombre que nunca lo fue ni cuando vivía en el campo por situaciones económicas, por situaciones de mucha hambruna, y se vino a generar una industria a través de la revolución industrial y empezamos a crear un mundo globalizado de industrialización, de producción y de una generación de una sociedad ya cabalgada bajo una política económica. Pero ¿qué hizo que el hombre sucumbiese como mano de obra productiva a un condicionamiento laboral? Bajo esas condiciones, la nanotecnología entonces permitiría superar esta era industrial y una era industrial que lo que hizo para que la industria se mantuviera era tomar las materias primas, sobre todo la base de materias de la naturaleza, como el agua, como el carbón, como el oro, y tenerlas que transformar para la misma creación de producción.
La nanotecnología, bajo su pregunta, Dawis, nos está diciendo que no es necesaria la manipulación dentro de una era industrial para producir. Porque la energía y la mayor energía renovable que nosotros tenemos es la energía del átomo, que está en conjunto, sistematizada y disponible a través del Sol. Todo este desarrollo de la nanotecnología lo que va a permitir es facilitar la creación de baterías mucho más eficientes y económicas para poder entonces restablecer que no sea la energía renovable a través del sol, sino que sea la energía que se mantenga en baterías que toman la energía del sol y sea mucho más duradero para mantenerlas y utilizarlas a través de baterías. Si nosotros tomamos baterías que se hacen a través de fluidos líquidos, ese fluido líquido va a estar conectado bajo nanofluidos y cada nanofluido va a generar una escala de mayor voltaje y como son nanofluidos, puede ser tan pequeña la batería como una tarjeta de crédito. Entonces imagínate tú colocarle una tarjeta de crédito a tu carro, por decir algo, y que tu automóvil pueda conducir 80, 100, 200 kilómetros con la energía atómica de los fluidos que le están permitiendo generar para que haya un movimiento sin desgastar la materia prima como la energía eléctrica o el agua o las materias primas que dábamos al comienzo con la explicación. Todos tomados desde la base de la renovación energética del átomo, que es infinita dentro del universo, nos va a permitir entonces que la era industrial sea un paso de la historia, sea entonces una renovación a la creación de productos que sean beneficiosos para la humanidad. Y termino entonces con lo que empecé. Si viene la nanotecnología y la era industrial lo que hizo fue condicionarnos a una mano de obra de trabajo, ¿qué pasaría con la nanotecnología que crearía de una manera tan inmediata a través de una energía renovable cualquier producción sin la necesidad de la mano de obra del hombre? ¿Será que somos capaces el hombre ya de mantener libertad? Todo esto es a lo que el hombre se va a enfrentar bajo el futuro de la nanotecnología. Precisamente, Edison, ya que estamos tocando el tema del área energética y el medio ambiente, en la parte de medio ambiente, ¿qué podría haberse de pronto afectado con esto de la nanotecnología? Porque no todo puede ser, digamos, positivo, también debe tener sus contras. Muy bien, pensamos hasta donde llevamos la investigación que el efecto residual contrario para la humanidad con la nanotecnología sería la manipulación de las matrices energéticas que existen en los átomos. Porque si estamos cargando átomos en un laboratorio y retomamos el programa anterior del área 51, cuando llegamos al átomo 114 y decían que era el átomo más pesado que sobre el universo se podía estar y era el más pesado y estaba sobre la Tierra y había sido creado en un laboratorio, generar átomos de ese peso pueden colapsar. Y eso es mucho más fuerte que una bomba nuclear. ¿Qué nos denota con ello? Que quizás sea la manipulación lo que tengamos como inconveniente dentro de la nanotecnología, como todo laboratorio químico si no lo sabemos trabajar, pero que nos permite a escalas del medio ambiente, Sandra, que es tu pregunta. Nos permite duplicar la cantidad de agua, nos permite entonces manipular el H para que no tengamos un H2O, sino que manipulemos el hidrógeno y el oxígeno para que entonces tengamos mucho más hidrógeno y oxígeno aumentando los fluidos de los ríos, aumentando entonces la necesidad de agua. ¿Cuánta agua están necesitando cultivos a nivel mundial y cuánta tierra hay seca a nivel mundial? ¿Podríamos entonces restablecer nuevamente los bosques? ¿Podríamos a través de la nanotecnología permitir que entonces los árboles y los frutos vuelvan a dar rendimiento y sobre todo que la tierra que esté seca y que haya perdido sus nutrientes vuelva a componerlas? Toda una cantidad de materiales que han sido almacenados de forma energética y disposición de la naturaleza para nuevamente ser estructurados atómicamente y en forma de nuevas moléculas para el beneficio de la humanidad. Entonces, si tu pregunta, Sandra, es que si a través de la nanotecnología podríamos restablecer nuevas lluvias, mejorar la tierra, componer los bosques y generar mucho más salud y mucha más garantía para la vida de los animales, claro que sí. Pero que tengamos en ello una parte en contra, aún no lo conocemos, porque es simplemente una estructura natural que lo que estamos dando es extensión natural. Es el manejo quizás que no le sepamos dar lo que nos puede traer en contra.
Bueno, están ustedes en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde Londres. También nos escuchan en Fiesta 95 FM en el sur de Inglaterra, Southampton, donde estaremos este 5 de junio celebrando la fiesta de la emisora. Habrán grupos importantes de música latinoamericana de aquí del Reino Unido. Tendremos a varios artistas, habrá comida para la gente que se acerque allí en Southampton, así que invitamos a la gente que nos está escuchando a este día 5, domingo 5 de junio, acercarse a las instalaciones de la emisora Fiesta 95 FM, donde se va a llevar a cabo este evento interesantísimo y por supuesto nosotros en primera línea estaremos allí acompañando a nuestros compañeros de la emisora. Bien, estamos, como decíamos, también agradeciendo a ustedes que descargan nuestro podcast cada semana a través de las diferentes plataformas de Spotify, de iVoox, también de Apple Podcast. Un agradecimiento cordial. Cada semana aumentamos el número de personas que nos descargan nuestros programas. En torno a 5,000 personas lo hicieron el mes pasado, así que estamos aumentando bastante en este punto también. Muy agradecidos por ello. Bueno, seguimos hablando sobre este tema, la nanotecnología y cómo va a afectar al mundo en general. Hemos hablado y hemos hecho un análisis desde diferentes sectores, pero hay un punto donde nos interesa mucho a nosotros como medios de comunicación, a las personas que se dedican también a la informática, también es muy importante este punto que quiero preguntar y es sobre el almacenamiento de información. Ya se queda muy lejos, Edinson, la época en que guardábamos información en el pendrive, en un CD. Ahora se nos vienen muchas diferentes tecnologías que van a permitir el almacenamiento de millones y millones de datos que hoy en día se requieren campos inmensos donde se plantan diferentes equipos para poder almacenar, pero va a llegar un momento en que esto no va a ser necesario. Acá entramos directamente a algo que me encanta de la vida y es el orden biológico sobre todas las manifestaciones. Podemos observar ahorita en el campo de la información a través de la nanotecnología que, como tú bien lo dices, ese cuento de que el disco duro, de que cuántos megabytes hay, que me preste la memoria, que cuántas gigas hay, es cosa de una tecnología obsoleta. Porque ahorita que encontramos entonces la estructura del átomo, toda la información va a ser guardada en imanes unimoleculares. Vamos a coger una célula y vamos a generar una molécula y esa molécula como contiene capacidad energética, esa energía nos va a permitir allí almacenar información, pero es una información como si fueran toda la información de un computador almacenada en un imán unimolecular, que es invisible porque tiene que ser visible solo a través de un microscopio y sobre allí todos los megabytes que nosotros tengamos como información van a ser guardadas. Por eso, por lo tanto, entonces, todos lo que son los computadores compactos, todos los computadores que almacenan datos, lo que tiene que ver con el almacenamiento y el transporte de información, tienden entonces a quedar guardadas en imanes unimoleculares, que no serían más que una estructura de átomos que tienen la capacidad de almacenar bajo un estado magnético todo lo que la molécula atrape. Y si usted empieza a atrapar información a través de una memoria que contiene hierro, el hierro, que es conductor de información, va a ser trasladado o va a ser mejor superado por el oro. Y el oro, que es lo que está generando entonces los nuevos computadores, hacen que la manifestación de una memoria sea mucho más centrada como conectora, mucho más rápido, son memorias mucho más aceleradas y van a estar guardadas en imanes, que esos imanes, al atraer el campo magnético del oro en lo que estamos guardando información, quedan allí supeditadas. Para poder aislarlas, tendríamos que alterar la estructura del átomo del oro y sacar de allí los chips moleculares que tienen como información. Por lo tanto, la seguridad que va a brindar sobre los hackers, la seguridad de manejar información. Muchas entes como el Pentágono, como la NASA, como grandes gobiernos, vienen a ser garantizados a través de manejar
en la nanotecnología, no solamente una cantidad de información que sea guardada, sino condensada bajo toda la seguridad de que no va a ser violentada. Entonces la ciencia de la información va a convertirse en el transporte de electrones magnéticos a escala molecular para allí guardar y almacenar cualquier tipo de información que todo computador en el mundo pueda ser utilizada. Edison, y para el caso de los móviles, ¿cómo viene, digamos, ejerciendo la nanotecnología en esa parte de avanzada? Mira, algo bien especial, creemos que los celulares son cosa del pasado. Todos los celulares que tenemos y que los cogemos de la mano con el manos libres, no existen en la nanotecnología. Van a existir bandas. Una banda que se coloca alrededor de la mano, con circular, tú la puedes modificar a la forma que quieras, la puedes alargar, haga de cuenta una regla de 4 o 5 centímetros que tú lo colocas como una pulsera y desde allí puedes hablarle, ver la información, puedes tener un contacto directo a través de cámara, puedes responder tus llamadas y esa banda magnética va a controlar todos tus impulsos. Entonces los dispositivos móviles tienden a desaparecer si sobre todo como se maneja nanotecnología se tienden a reducir de tamaño. Es tan fuerte el punto de lo que se espera a través de dispositivos móviles que ya se tienen cámaras del tamaño de una molécula que es microscópica, y esa cámara usted la puede colocar sobre cualquier superficie, sobre tus gafas, sobre una parte que tú quieras que sea grabada, y puede grabar con audio y con imagen las horas que usted quiera y pueda tener capacidad de guardarla en su dispositivo móvil. Entonces usted puede ir a una conferencia, a una clase o simplemente guardar cualquier información o cualquier investigación que esté haciendo sobre cualquier conversación y quedan guardadas en moléculas que el tamaño de la molécula será la cámara. Entonces los dispositivos móviles tendrían que desaparecer porque el tamaño no tendría la importancia para acumular una memoria como la que van a tener, y van a tener una multipluralidad de usos que no se requiere el tamaño, se requiere simplemente un conector, y ese conector es una banda donde todos los átomos que lleguen le van a permitir entonces allí, bajo esa conexión magnética con otras estructuras atómicas, establecer la información que usted desee. Tan directo que ya no vamos a tener que decirle al celular, búsqueme tal información, sino que con el pensamiento tu cerebro puede estar ya conectado al dispositivo móvil para que él le busque la imagen o la información que tú requieras. Un dispositivo Podría móvil, decirse, perdón, Edison, podría decirse que es un chip. bueno, dentro del manejo de los dispositivos móviles, para que tengamos entonces una correspondencia con otras estructuras celulares, o hablo del campo magnético del celular, se requiere un conector. En este caso serían los chips. Y si utilizamos en vez de dispositivos móviles el chip entonces nos va a permitir entrar al cajero automático, a que se nos abra la puerta del carro, a encender el vehículo, a encender cualquier dispositivo electrónico, o a través del chip simplemente entonces al utilizar en el chip una conexión con tu cerebro y tu cerebro pensar en una persona, el dispositivo móvil de la banda llamaría a esa persona. Todo eso sería la conexión nanotecnológica que nos espera en todos estos dispositivos. Entonces el mundo de la información y el mundo del celular dentro de la nanotecnología viene a crecer dentro de toda una estructura de comunicación, donde ahorita sí la comunicación va a ser directa y al instante. ¿Qué nos permite de pronto ello? Que cualquier persona puede conocer de ti, porque si usted tiene un dispositivo nanocelular y él debe estar conectado a una fuente en cualquier parte del mundo para poder que tenga información, se sabe quién está tomando esa información, y allí entonces son los riesgos de la libertad que podemos empezar a perder dentro de los dispositivos móviles. Bueno, estamos, como les decíamos, hablando acerca de la tecnología, la influencia de este sector que va a haber en la humanidad, y evidentemente nos hemos dejado dos aspectos tal vez fundamentales para la última parte del programa, para esta tercera parte del programa, y es la implicación tanto en el área del transporte como en el área de la medicina. Así que vamos a empezar por el área de la medicina, Edison, que es uno de los aspectos donde tal vez
causa mayor interés el desarrollo de este tipo de tecnología, teniendo en cuenta que podría incluso lograrse el que la vida se pudiera prolongar aún más. Incluso hay personas, algunos estudios que dicen que en muy breve se podría ampliar la vida de los seres humanos a los 130 años con estos avances tecnológicos que se están realizando en estos momentos. Así que, Edison, entremos entonces en materia en cuanto a lo que tiene que ver a los avances que puede traer la nanotecnología en el sector de la medicina. David, eh, el hombre es científico por naturaleza, el hombre se desarrolla bajo el conocimiento y el conocimiento para ser estético y retórico en su beneficio tiene que ser útil al mismo hombre. ¿Cómo vamos a crear una ciencia de destrucción? ¿Cómo vamos a llegar a que Albert Einstein llega y puede generar cuál es la composición matemática de los electrones que generarían un punto de caos y explosión y utilizan su fórmula para crear la bomba atómica? No podemos permitir eso con la nanotecnología. El mundo ya tiene que pasar esa historia de que la ciencia no sea de su beneficio. Porque dentro de todos los desarrollos importantísimos que la nanotecnología nos ha de extender, obviamente está el descubrimiento y la expansión del desarrollo hacia el espacio, hacia el universo, saber de dónde viene la vida. Pero debemos mantener la misma vida del hombre, quien es el que va a desarrollar el descubrimiento de lo que es la vida. Y en esa parte la salud juega un papel fundamental. Y es muy lamentable que para la historia humana vamos a pasar en la posmodernidad que la salud era un punto comercial como tantos otros productos. Nos va a permitir la nanotecnología ser una herramienta sofisticada, sobre todo para detectar y tratar el cáncer. Uno de los problemas fuertes que tiene el tratamiento del cáncer, por ejemplo, con la quimioterapia, es que para combatir, eliminar y destruir las células canceríferas se afecta todo el cuerpo con el calor y el punto de radiación que generan las quimioterapias. Ahorita con la nanotecnología van a permitir que existan ciertos conectores atómicos, entre ellos, por ejemplo, el oro. Y al usted generar una cápsula que está correspondiente a un punto de oro y generar bajo otra cápsula o bajo algo inyectable un imán sobre el órgano que está afectado de cáncer, todos los nutrientes que usted tome, como el oro es conductor de energía, va a través de ese imán a llevar los nutrientes o la medicina que se requiere solo ese organismo, sin tener que afectar el hígado o la sangre o el cerebro o utilizar las quimioterapias para destruir las otras células. Entonces nos va a permitir de esa manera generar una detección directamente de la enfermedad y sobre ella darle una solución propia, sin cirugías, sin dolor, sin el desgaste de un proceso como son ciertas enfermedades de alto tratamiento. Entonces, la nanotecnología nos diría, esta es la célula que está siendo enferma y estas son las células que vamos a intercambiarlas. Mucho más directo, lo que nos va a permitir entonces dentro de ese esquema de la nanotecnología que ciertas enfermedades o que la infección, que es mucho más propio de cualquier cura, sea algo del pasado. Porque si tenemos moléculas que tienen las defensas suficientes para atacar cualquier cuerpo infectado, lo podríamos entonces solucionar tan rápidamente como eliminar cualquier enfermedad a través de la nanotecnología. Ese mejorar la tecnología nos va a permitir entonces, dentro de la nanotecnología, que tengamos imágenes tridimensionales mucho mejores. Si nosotros miramos, vamos a detectar un tumor en el cerebro, si vamos a mirar la descomposición de un hueso, las imágenes tridimensionales a través de la nanotecnología nos van a permitir, bajo un tiempo real, mirar con exactitud cuál es el órgano afectado y qué parte del órgano está afectada. Entonces, la salud dentro de la nanotecnología viene a tener un crecimiento y que sea en pos del hombre, porque entonces los nanoconductores nos van a permitir que entre el cerebro generemos un sistema simpático y parasimpático computarizado. Nos va a permitir entonces que exista un nanoconductor en el cerebro que si alguien perdió la movilidad de un brazo lo pueda mover, porque hay un nanoconductor que le está permitiendo al axioma entre una neurona y otra que ese nervio que se vio afectado
pueda ser superado por un nanoconductor. Todos nosotros sabemos que una de las cirugías que no es posible hoy en día son las personas que son ciegas, que tienen problemas de visión porque tienen roto el nervio óptico. Haría entonces un nanoconductor que en la neurona actúe como conductor dentro de ese nervio óptico, permitiendo que vuelva la visión a través de que el cerebro estimule esa parte computarizadamente. Entonces, todo este desarrollo de ciencias nos va a permitir la salud para el ser humano. Y algo supremamente importante que se viene desarrollando es que entonces vamos a poder hacer cirugías a distancias. Podemos estar en Estados Unidos o en cualquier parte de Europa y si en verdad que queremos generar y asistir los partos en el África, podemos a través de cirugías computarizadas desde cualquier lugar del mundo generar la cirugía. Pero también podemos generar programas de computación que realicen las cirugías. Que si alguien... Edison, Dímelo. Edison, pero ¿cuál ha sido la posición, digamos, de la Organización Mundial de la Salud frente a la nanotecnología? ¿Cuál ha sido el apoyo? ¿Cómo se ha mostrado últimamente la Organización Mundial de la Salud frente a esto? Sandra, esto nos va a tomar sin bases sólidas para saber cómo generar el cambio. Mira, todas las estructuras gubernamentales no existen como preparación para la ciencia de la nanotecnología. No existiría porque entonces la Organización Mundial de la Salud tendría que tener en disposición el uso ya de la nanotecnología, pero el desconocimiento de grandes capitales farmacéuticos y de grandes clínicas y de grandes organizaciones que se convirtieron en monopolios. ¿Estaríamos dispuestos a que un gobierno nos diga sí a un tratado dentro de la ciencia y bajémosle el comercio que tiene, por ejemplo, la salud? Y ese es el problema que tiene la nanotecnología, que el sistema político, social, económico quizás no le dé una entrada ahora. Y ese es uno de los problemas que desafortunadamente la ciencia siempre tiene, que como hay amaños comerciales a nivel económico, entonces no podríamos superarlos. Claro. Cuánto hace que se inventó Dawis el carro sin el combustible de gasolina, sino con agua? Pero ¿qué pasó Sí. con la persona que lo inventó? Resultó muerta, porque la ciencia no está preparada para el cambio político, social, sobre todo económico, que los gobiernos en su manipulación nos tienen. Termino con esta parte, Sandra y Dawis, que quizás lo que ocurre y qué va a pasar, que la Tierra, el plano Tierra, la humanidad va a tener que quizás pasar por una historia tan fuerte y colapsarse y cambiar la funcionalidad que tengamos que tomar de la ciencia para podernos superar, como por ejemplo un efecto catastrófico sobre la alimentación, sobre un cambio global a través de cambio climático que nos haga tener que utilizar la energía renovable de la nanotecnología, el alimento de la nanotecnología, pero no, Sandra, porque hayan organismos gubernamentales como la Organización de la Salud Mundial de la Salud que nos vaya a decir ahorita sí vamos a eliminar el cáncer. No lo creo desde organismos estatales que eso suceda. Bueno, hace unos momentos tú decías que incluso había la posibilidad de que personas que habían perdido la vista puedan volver a ver, pero es que también hay un campo y apasiona muchísimo saber acerca de esto. En el mundo hay miles de personas, millones de personas con parálisis, bien sea producto de algún tipo de enfermedad, de algún tipo de accidente. Son millones de personas en esta situación y hay la posibilidad de utilizar ciertas máquinas a nivel nanotecnológico que podrían permitir que el cerebro dé las órdenes correspondientes para que esa persona pueda volver a caminar. Es impresionante lo que se podría hacer, o incluso, Edinson, en el caso de aquellas personas con arteriosclerosis que tienen las arterias tapadas que van al corazón con colesterol y otros materiales, y que eso a través de esas máquinas se pueda dar una inyección en la sangre y pueda eliminar esa posibilidad de muerte por culpa de esta enfermedad. Así que estamos hablando de unos aspectos importantísimos dentro del sector salud que podrían permitir, como lo decía en la introducción del tema, Edinson, lograr alargar la vida muchísimo. Claro, hay dos factores muy centrales que usted toma, Dawis. Uno,
El que tendría que ver con la parte de movilidad y dos, con las partes del corazón o quizás de la obesidad. Dentro del primero, la parte de movilidad es porque los nervios han sido destruidos en cualquier campo humano, en cualquier anatomía. Cuando un nervio se destruye, no puede generar conductores. Los nanoconductores son conducir la electricidad atómica por esos nervios, no restableciendo el nervio, pero sí el conducto del nervio para que se vuelva a dar un movimiento. Y si no se da el movimiento, entonces podremos generar nanoconductores para que el cerebro, a través de la máquina, pueda generar una estabilización corporal. Entonces puede existir que tú no puedes mover la mano, pero entonces a través de ciertas máquinas que son equiparadas a tu cuerpo, permitan que la mano pueda alzarse. Ese movimiento le va a permitir a las personas que tienen de pronto problemas de movilidad, de la columna, alguna fractura, algún deterioro de los nervios, volver a tener movilidad. Y dentro de una enfermedad que ha venido creciendo mucho, sobre todo en Estados Unidos, México desafortunadamente es el primer país a nivel mundial que toma bebidas azucaradas, eso es una enfermedad. Han venido generando la obesidad y todo el campo de obesidad ha venido deteriorando problemas del corazón y muertes por ataque cardíaco. Lo que se ha permitido a través de la nanotecnología es que existan unas moléculas especiales para eliminar la grasa y a través de unos nanoimanes la grasa es localizada y atraída hacia el sudor o hacia la orina, haciendo que sea rápidamente expulsada naturalmente y conducida a través de estos nanoconductores. Entonces hacemos que la grasa que nos comemos o que está siendo deteriorada como enfermedad pueda ser fácilmente eliminada en un tratamiento nanotecnológico. Todo lo que nos espera en la salud sería enriquecedor y obviamente vamos a poder alargar la vida a los 130 años con un futuro esperado. Bueno, efectivamente, seguimos hablando aquí en primera línea a través de esta tecnología y cómo va a cambiar a la humanidad. Te voy a pedir brevedad porque tenemos varios temas que quiero entrar en ellos. Hablaba antes del sector transporte, pero hay otro sector que también queremos hablar sobre él y es el sector armamentístico. También es un sector que en este momento, pues evidentemente, con la situación que vive la humanidad, pues es un tema que hay que tratar. Pero antes de entrar en ese punto, vamos a lo que es la parte del transporte, ¿no? Cómo va a transformar el transporte. Hablábamos hace unos instantes, en un principio, en la primera parte del programa, de la creación de nuevos tipos de combustible que podrían hacer que los vehículos fueran todavía más eficientes y que pudieran desplazarse más tiempo y mayor distancia. Pero en el área del transporte de vehículos, ¿hasta qué punto la nanotecnología puede ser influyente en un cambio generacional? Mira, David, creemos que a nivel mundial es muy difícil que en 10, 15 años exista un vehículo de combustible de gasolina en las calles rodando. No va a ser posible, no va a ser posible que la gasolina como combustible sea desgastada a través de un transporte. Entonces lo primero que nos va a permitir la nanotecnología en el transporte es el ahorro de combustible y sobre todo reducir las emisiones de gases que nos están intoxicando dentro de esta atmósfera de cambio climático. Entonces en una nueva generación de aviones, en una nueva generación de vehículos en combustibles nuevos y renovados para la salud del medio ambiente, vamos a crear entonces materiales más ligeros. Como vas a hacer materiales más ligeros y más livianos, creemos que el transporte no va a ser muy individual, sino colectivo. Grandes trenes que no van a tener peso sobre sí, sino que van a haber imanes, como lo hay ahorita en Japón, pero que van a permitir que a través de conductores magnéticos el peso no se sienta y puedan generar a grandes velocidades, grandes distancias. Entonces, ¿para qué ocupar traslados en un vehículo donde va una, dos o tres personas? Y si hay trenes que pueden surcar todo un país en mucho menos tiempo con combustible que ahorra y que reduce las emisiones de gases y que prácticamente sale barato. Dentro de todo esto que venimos generando, entonces, creemos que no van a existir vehículos como los automóviles, sino que van a ser aéreos, que van a ser conducidos a través de pilotos automáticos y que la flexibilidad va a ser entonces usted
montarse en un vehículo que lo transporte a otro lugar por los aires, conducido por un GPS. Todo esta es la movilidad que se viene, tanto en barcos, tanto en aviones, tanto en trenes, tanto en los vehículos que conocemos como particulares, van a tener una transformación. Y ya vienen diseños que son muy funcionales. Usted va a poder generar o comprar un vehículo que vuela, que como no va a tener peso y va a poder generar la renovación de la gravedad cero, también va a tener entonces un cambio nanotecnológico en todo. Puede generar un color diferente. Usted tiene un vehículo, hoy es amarillo, y simplemente le genera un cambio magnético a los átomos y van a vibrar de otro color y queda verde. Todo esto son las transformaciones que vienen para el transporte, pero lo más importante es que son transportes que van a reducir o van a eliminar las emisiones de gasolina o de petróleo, y que a través de la base energética de los átomos nos vamos a poder movilizar para cualquier lado, para cualquier lugar. Edison, precisamente pasando al tema armamentista, ¿qué se prevé, digamos, o qué podrían ser los avances en los próximos años con la nanotecnología? Bueno, acá llegamos a un punto, Sandra, que éticamente me adolece llegar a este punto de la ciencia. Hay tanto desarrollo armamentista dentro de la nanotecnología que vemos entonces que quizás la ciencia va a ser dirigida a la destrucción, no a la paz ni a la guerra, porque tanto el avance tecnológico hacia el universo, el espacio, la salud, maravilloso, pero fijémonos que a nivel de la defensa nacional, a través de la nanotecnología y las armas, vamos entonces a poder reforzar la relación que hay entre fuerza y peso. Ya no necesitamos entonces un carro tanque que pesa tanto, ni necesitamos un arma de tanto peso, porque todo va a ser molecular. Y si es molecular, vienemos entonces a generar la electrónica. La electrónica molecular va a permitir entonces generar sistemas informáticos para cualquier arma, para cualquier misil. ¿De qué manera? Si usted tiene una persona como objetivo y hay 15 o 20 personas alrededor, usted puede a través de la electrónica molecular mirar cuál es su calor corporal y disparar un misil a cualquier dirección, porque a cualquier dirección ese misil va a voltear a buscar el objetivo donde la electrónica molecular le dio la medición de su calor corporal. Y algo bien interesante entre este mundo armamentista, que las balas tienden a desaparecer, que el misil que se envíe quizás sea del tamaño de un átomo y sea dirigido a una velocidad que al usted golpear la cabeza con un misil del tamaño de un átomo le perfora el cerebro. Entonces, ¿a qué guerra venimos? Cuando venimos priorizando a nivel militar toda esta tecnología nueva con el descubrimiento de la nanotecnología. Llegaríamos a puntos tan interesantes donde, por ejemplo, las mentiras serían detectables muy fácilmente a través de la medición de la pupila. Cualquier presidente, cualquier funcionario público, cualquier ente militar, al vibrar atómicamente genera un campo magnético, el cual le van a permitir corresponder si ese campo magnético está acorde, por ejemplo, a su sistema límbico. El sistema límbico es la única parte del cerebro que permite que usted asimile lo que piensa, lo que dice con estado placentero, si no lo rechaza. Entonces, bajo esta nanotecnología, vamos a un estado de investigación de que para qué el juez, para qué los abogados, si nosotros colocamos a alguien que creemos culpable y al medir su campo magnético o su frecuencia molecular o su calor corporal, sabemos si está mintiendo o no. Y dentro de todo este desarrollo, entonces nanotecnológico, generaríamos entonces sensores inteligentes que nos permiten saber con qué tipo de personas, de sociedad estamos trabajando para poderlo entonces, digamos, vigilar. Podemos vigilar el calor corporal de una persona para saber cuáles son sus acciones mientras va en la calle. Claro que lo podemos hacer. Entonces, dentro de toda esta carrera armamentista, podemos generar otras estructuras mucho más loables para una batalla. Si nosotros correspondemos a los textiles, que fue algo que empezamos en el programa, los nanofilamentos van a ser polvos. Es como usted coger el polvo, la arena del mar, y triturarla, y bajo ese esquema generar nanofilamentos como textiles, como vestidura.
Entonces no va a haber un vestuario más que nanofilamentos, y esa confección de ropa militar va a permitir entonces que cumpla funciones como camaleónicas, que si usted está en el Importante desierto, que si está en el desierto todo sea del color de la arena. darnos bastante en lo que es en el área armamentística y el desarrollo de nuevas armas. Evidentemente, la militarización de la nanotecnología es algo esperado, es algo evidente que siempre que hay una nueva tecnología, pues los distintos gobiernos, los distintos empresas también privadas que se dedican a la construcción de armas, pues evidentemente encuentren en ello un filón más para generar beneficios para ellos. Mientras, por ejemplo, la utilización de materiales avanzados, hablábamos hace un momento de la utilización de la tecnología en el campo textil, pues evidentemente en los uniformes que se utilicen en la guerra, pues pueden utilizar la nanotecnología, por ejemplo, para evitar ataques de tipo químico, ¿no? También estamos hablando de la utilización del hardware militar a través de estas nuevas propiedades se podría aplicar de otra manera. Así que, Edinson, realmente creo que ya te tenemos de vuelta. No sé si me escuchas en Sí, este sí, momento. sí. Perfecto. Pues entonces estábamos hablando acerca de las implicaciones en el área armamentística de lo que va a ser las nuevas utilizaciones que va a tener la nanotecnología en el área militar. Eh, tan importante todo esto de la nanotecnología dentro de la guerra, que el mismo uniforme que va a ser hecho con nanotecnología, con textiles dentro de el mismo campo de radiación del soldado, va a permitir conocer y medir si está fatigado, si está enfermo o si tiene alguna herida. Su mismo traje le va a permitir expulsar cierta medicina para poder que entonces se evite la herida. Va a permitir entonces toda esta modificación dentro de los uniformes de los soldados, que cambien de colores por sus reacciones moleculares, y si están por ejemplo en la selva su uniforme sea verde, y si están en el desierto sea el color de la arena, sin ellos simplemente hacer nada. Y algo interesantísimo dentro de toda esta estructura militar y peligroso a la vez es que si existe la nanotecnología química como arma, se puede expulsar al aire agentes químicos que hagan que los átomos entren al ser respirados por los enemigos y busquen cualquier órgano que desean destruir. Y por ejemplo pueden entrar al cerebro. Y si entran ciertos nanoconductores al cerebro el ejército enemigo, bajo ese cerebro le podemos generar o una acción, digamos, de vibraciones para que su patrón de conducta cambie, haciendo que se vuelvan o menos agresivos o dóciles, o digamos que se embolaten lo que hagan y ni siquiera logren disparar, o simplemente atacarlo en su cerebro y destruirlos. Entonces, bajo un arma nanotecnológica, el problema que tendría la humanidad es quién va a gobernar la ciencia, si es en favor de la humanidad o si es una defensa de guerra. Porque de esta manera estamos viendo que ya no vendemos a una guerra nuclear, Dawis. Venimos a una guerra donde la ciencia va a permitir que con solo la estructura de un átomo vamos y direccionémonos al ADN, y bajo el ADN de nuestros enemigos poderlo entonces generar el daño que querramos. Son un armamento ligero, y sobre todo dentro de estas modificaciones algo muy importante que se permite es establecer entonces que podemos alterar el ADN, y el ADN tanto de los enemigos como del ejército al que estemos acompañando bajo la ciencia. Porque si utilizamos la nanotecnología en la alteración del ADN, un soldado que tenga fiebre, la composición de neurotransmisores a través del oro, que es lo que serían los átomos que se interiorizan en el ADN, va a permitir que si el soldado tiene oro, el ADN genere las defensas necesarias para calmar la fiebre mientras estemos en combate. Pero también entonces podemos generar un arma que afecte el ADN del enemigo,
y hacia allá va la multiplicación de las armas biológicas dentro de la nanotecnología. Iríamos a crear entonces nanomicrocyborgs. Vamos a crear robots que nos van a permitir, dentro de una guerra muy convencional, tener una guerra química y biológica de una destrucción totalmente rápida, sin llevar a 2 o 3 o 4 años de guerra, sino que en un periodo de 8 o 15 días podemos eliminar bajo un ente químico cualquier ente enemigo. Ese es un inconveniente bastante tremendo que tenemos con la militarización de la nanotecnología, porque si ahorita con la guerra nuclear estamos sin defensa, dígame que un gobierno tome este sistema de nanotecnología científico y no lo utilice bajo el beneficio de la humanidad. Bueno, cuando lo preguntaba Sandra reiteradamente sobre los efectos negativos que pudiera tener la creación, la investigación sobre este sector de la nanotecnología, yo creo que se refería más prácticamente a esto, a esta utilización con fines militares de la nanotecnología. Y me deja muy preocupado ese punto sobre el tema del desarrollo de armas biológicas inteligentes que puedan ser capaces de buscar y dañar a personas indefensas y que básicamente en una sola maleta puedan caber millones y millones de armas de este tipo con una inmensa capacidad destructora. Así que desafortunadamente, pues es algo así, es grave. Que este tipo de tecnología caiga en las manos equivocadas. Edinson, yo creo que de esta manera finalizamos el tema, interesantísimo, como decíamos, un tema que hace que mucha gente esta noche se vaya a su casa y piense, una vez escuche el programa, las implicaciones que esto puede traer. Pues imagínate, Dawis, entre esas implicaciones, que la inversión económica nanotecnológicamente militar que se vino desarrollando desde el 2003 hizo que en el mundo se invirtieran 3 millardos de dólares al 2003 en nanotecnología militar, y para el 2004 fueron 8.6 millardos de dólares. En el 2005 subimos a 10.9 millardos y para el 2006 teníamos construcciones militares nanotecnológicas con un valor de 12.4 millardos de dólares. Si uno con 12.4 millardos de dólares no utiliza la nanotecnología para alimentar, para reconstruir nuevamente el mundo, para que el clima, para que el sol y para que todo el desgaste natural que hemos hecho no lo convirtamos nuevamente en una estructura molecular de vida, sino que utilicemos 12.24 millardos de dólares para construcciones de armas nanotecnológicamente posibles, es porque el mundo aún no está equilibrado entre una garantía que le permite establecer entre la ciencia y el hombre una libertad de vida. ¿Cómo vamos a gastar tantos millardos de dólares en construcción de armas nanotecnológicas? Edinson, para el próximo martes, ¿qué tenemos? Muy bien, para el próximo martes vamos a mirar cómo un gran continente como la Atlántida llegó a un nivel científico donde pudo manipular el átomo y por diferentes circunstancias la Atlántida se hunde y viene a conocerse como el continente perdido de la Atlántida. Tenemos una investigación para saber si el continente de la Atlántida existió y si existió o no, qué tenemos en ello para poder mostrar al mundo una nueva civilización, una civilización perdida que quizás sea el resguardo de lo que hoy tenemos como ciencia. Así es, varias películas se han hecho en torno a lo que es la Atlántida, así que vamos a intentar hablar sobre este tema el próximo martes y darles a entender a ustedes si en realidad existió o no. Vamos a analizarlo. Esas investigaciones que realiza Edinson tan profundas nos permitirá de alguna manera dar luces sobre este tema. Yo les quiero agradecer a todos ustedes su sintonía, como siempre, en primera línea, KM440 Radio y Fiesta 95 FM. Estamos emitiendo desde la capital británica, desde la ciudad de Londres para todo el mundo, con contacto desde Colombia con Edison y también desde Santiago de Chile con Sandra. Yo soy Dawis Buitrago, les agradezco a ustedes su sintonía. Nos escuchamos el próximo martes a través de nuestra Radio Latina.